En este preciso instante, mientras sus pulmones se expanden con un aire que parece estático y sus pies descansan sobre un suelo que juraría que es firme, usted y todo nuestro mundo están protagonizando una huida frenética a través de la negrura absoluta. No es una metáfora poética, sino una realidad física abrumadora. Nos desplazamos a más de 2 millones de kilómetros por hora. Esta velocidad es tan vertiginosa que nos permitiría cruzar el océano Atlántico en apenas unos segundos. Y sin embargo, no sentimos el viento cósmico en la cara, ni el vértigo del abismo. Estamos viajando hacia un destino invisible, una región del espacio tan masiva y poderosa que la ciencia necesitó décadas de frustración y asombro para empezar a comprenderla. No estamos simplemente flotando a la deriva en un vacío sin fin. Estamos siendo reclamados por algo. Hay una voluntad gravitacional allá afuera, una fuerza colosal que actúa como un imán para galaxias enteras, y nosotros, junto con la Vía Láctea y miles de otras estructuras estelares, hemos caído en su red. Durante casi un siglo, la humanidad vivió bajo la premisa de que el universo era un tejido en constante expansión, una idea cimentada por las observaciones de Edwin Hubble. Según esta visión clásica, el cosmos es como un globo que se infla. Cada punto se aleja de los demás de manera uniforme. En este escenario, la lógica dictaba que todas las galaxias lejanas deberían estar huyendo de nosotros debido a ese estiramiento del espacio-tiempo. Sin embargo, cuando los astrónomos comenzaron a cartografiar el cielo con una precisión sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX, notaron algo perturbador. Había una anomalía. Ciertas regiones del espacio no seguían las reglas del juego de la expansión uniforme. En lugar de alejarse pacíficamente, grupos enteros de galaxias mostraban una velocidad peculiar, un movimiento propio que desafiaba la corriente general del universo. Era como observar un río caudaloso donde, de repente, un grupo de barcos decide navegar en contra de la corriente o desviarse violentamente hacia un remolino oculto bajo la superficie. Esta revelación cambió nuestra comprensión del cosmos. El universo no es un lugar estático ni puramente expansivo. Es un campo de batalla dinámico donde la gravedad lucha contra la expansión en una danza de proporciones titánicas. Esta danza nos revela que formamos parte de un flujo cósmico. Para entender nuestra posición, debemos imaginar que la Vía Láctea no es una isla solitaria, sino una pequeña gota de agua en una inmensa cuenca hidrográfica. Recientemente, los científicos han bautizado a nuestro hogar a gran escala como Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inmenso. Laniakea es un supercúmulo de galaxias que se extiende a lo largo de 500 millones de años luz, una estructura tan vasta que desafía la imaginación. Dentro de este supercúmulo, el espacio no es solo vacío, está organizado en filamentos y nodos, como si fuera una red neuronal de dimensiones divinas. Y en el corazón de este flujo, en el centro de esta cuenca gravitacional, reside el primer gran misterio que desconcertó a los expertos: el Grande Atractor. La historia del Grande Atractor comenzó en la década de 1970, cuando un grupo de astrónomos conocidos como los 7 Samuráis se dio cuenta de que la Vía Láctea y sus vecinas inmediatas estaban siendo arrastradas hacia una región específica del espacio en la dirección de las constelaciones de Centaurus e Hydra. Pero había un problema fundamental que convertía esta investigación en una pesadilla arqueológica estelar. Esta región del espacio está permanentemente oculta a nuestra vista, por lo que los astrónomos llaman la zona de evitación. Se trata del mismísimo disco de nuestra propia galaxia, una densa cortina de gas, estrellas y polvo cósmico que bloquea la luz visible proveniente del exterior. Es como intentar observar el paisaje a través de una tormenta de arena espesa y oscura. Sabemos que hay algo allí porque sentimos su influencia, pero no podemos verlo directamente. Durante años, el Grande Atractor fue el fantasma en la máquina de la cosmología.
una concentración de masa tan vasta que su mera existencia obligó a replantear las leyes de la distribución de la materia. Con el tiempo, gracias a la radioastronomía y los rayos X que pueden penetrar el polvo galáctico, descubrimos que el Grande Atractor no es un objeto único, como un agujero negro supermasivo, sino un punto de gravedad colosal, un valle profundo en el tejido del espacio-tiempo hacia el cual fluyen cientos de cúmulos de galaxias. Sin embargo, a medida que nuestras herramientas se volvieron más potentes y nuestra visión del mapa cósmico se amplió, surgió una nueva e inquietante pregunta. ¿Es el Grande Atractor lo suficientemente masivo como para explicar la velocidad a la que nos movemos? La respuesta corta fue un rotundo no. El Grande Atractor era inmenso, sí, pero no bastaba para justificar el tirón que sentíamos desde las profundidades del espacio. Fue entonces cuando la ciencia miró más allá, atravesando el velo del primer misterio para encontrar al verdadero gigante detrás de la cortina. Descubrimos que el Grande Atractor es, en realidad, solo una estación de paso, un puesto de avanzada en un viaje mucho más largo. El verdadero peso pesado, la fuente de gravedad dominante que ejerce su voluntad sobre una porción significativa del universo observable, es el supercúmulo de Shapley. Situado a unos 650 millones de años luz de distancia, Shapley es la concentración de galaxias más masiva conocida en nuestro vecindario cósmico. Es una metrópolis galáctica de una densidad aterradora, una acumulación de materia tan vasta que su sombra gravitacional se extiende a través de cientos de millones de años luz, tirando de nosotros con una persistencia silenciosa, pero implacable. Pero el misterio de nuestro viaje cósmico no se resuelve solo con la atracción. En la última década, los cosmógrafos han introducido un concepto que parece sacado de la ciencia ficción, pero que es fundamental para entender por qué volamos por el espacio a tal velocidad: el repulsor dipolar. Resulta que no solo estamos siendo atraídos por la masa colosal de Shapley, sino que también estamos siendo empujados desde el lado opuesto. En una región del espacio casi vacía de galaxias, existe un vacío gigante que actúa como un agente de repulsión. No es que el vacío tenga una fuerza activa de empuje en el sentido tradicional, sino que, al carecer de gravedad para retener la materia, permite que la expansión del universo y la atracción desde el otro lado generen un efecto de aceleración. Imagine que está en un bote en medio de un río. Por un lado, una cascada lo atrae, Shapley, y por el otro, un potente ventilador sopla desde una zona donde el agua es escasa, el repulsor dipolar. Este viento cósmico de vacío acelera nuestra travesía, convirtiendo nuestro movimiento en un resultado neto de ser succionados por la abundancia y expulsados por la carencia. ¿Cómo es posible que estructuras tan distantes se comuniquen de esta manera? La respuesta reside en lo invisible. Nada de este drama cósmico, ni el tirón de Shapley, ni el flujo hacia el Grande Atractor, tendría sentido si solo contáramos la materia que podemos ver, como las estrellas y el gas brillante. La verdadera arquitectura del universo está construida con materia oscura. Esta sustancia misteriosa, que no emite ni refleja luz, forma los filamentos invisibles de la red cósmica. Estos filamentos son como las autopistas o las venas de un organismo colosal que conectan las grandes concentraciones de masa. La Vía Láctea viaja por uno de estos filamentos, una carretera de materia oscura que dicta la dirección de nuestro movimiento. Sin esta red invisible, las galaxias se habrían dispersado hace mucho tiempo. La materia oscura es el pegamento que mantiene unido el teatro del universo y la estructura que permite que la gravedad de Shapley nos alcance a través de distancias que la mente humana apenas puede procesar. Finalmente, nos encontramos en medio de un épico cabo de guerra universal. Por un lado, tenemos a la gravedad, esa fuerza persistente que intenta agrupar la materia, que busca colapsar las galaxias en supercúmulos.
y que nos arrastra hacia el corazón de Shapley. Por el otro lado, tenemos a la energía oscura, esa fuerza enigmática que acelera la expansión del universo y que intenta separar cada átomo y cada galaxia hasta que el cosmos sea un lugar frío y solitario. Este es el veredicto final de nuestra travesía. Aunque corremos hacia el grande atractor y el supercúmulo de Shapley a una velocidad de 2 millones de kilómetros por hora, lo más probable es que nunca lleguemos a nuestro destino. La expansión del universo, impulsada por la energía oscura, está estirando el espacio entre nosotros y esos colosos más rápido de lo que podemos viajar a través de él. Estamos en una carrera contra el propio tejido de la realidad, persiguiendo un horizonte que se aleja a cada paso. Nuestra galaxia está atrapada en un flujo majestuoso, un viaje eterno hacia un centro de poder que nunca alcanzaremos, recordándonos que en el cosmos, el movimiento no es solo una cuestión de física, sino la esencia misma de nuestra existencia en un universo que se niega a permanecer quieto. Para comprender la magnitud de lo que nos está ocurriendo, debemos retroceder a una época en la que la astronomía creía tener las respuestas fundamentales sobre el destino del universo. Corría la década de 1970, un periodo de optimismo científico donde la ley de Hubble parecía dictar el ritmo de todo lo existente. Según esta ley, el universo se expandía de manera elegante y uniforme. Las galaxias se alejaban unas de otras como puntos sobre la superficie de un globo que se infla. Era una coreografía predecible. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido huía de nosotros. Sin embargo, en los rincones más profundos de los observatorios, donde los datos se transforman en mapas del tejido mismo del espacio, algo no encajaba. Un grupo de 7 astrónomos, que más tarde serían apodados con reverencia como los 7 samuráis, comenzó a notar una desviación perturbadora en este orden establecido. No todas las galaxias estaban siguiendo el guión de la expansión. Había una rebelión silenciosa en el cosmos. Este equipo de investigadores, compuesto por figuras de la talla de Sandra Faber, Alan Dressler y Donald Lynden Bell, se embarcó en la misión de cartografiar las velocidades de las galaxias elípticas en nuestro vecindario cósmico. Lo que descubrieron fue el equivalente astronómico de encontrar un río que fluye cuesta arriba. Al calcular la velocidad peculiar de la Vía Láctea y sus galaxias vecinas, es decir, el movimiento que queda después de restar la velocidad debida a la expansión del universo, se dieron cuenta de que no estábamos simplemente flotando en el vacío, estábamos siendo arrastrados. La Vía Láctea, Andrómeda y miles de otras galaxias en un radio de cientos de millones de años, luz, se desplazaban en una dirección específica, como si una mano invisible las estuviera remolcando hacia un punto concreto en el espacio profundo. Este descubrimiento fue el nacimiento del misterio que hoy conocemos como el Grande Atractor. Pero, ¿por qué tardamos tanto en verlo? La respuesta es uno de los obstáculos más frustrantes de la astronomía moderna: la zona de evitación. Imaginen que están tratando de observar un paisaje majestuoso a través de una ventana, pero alguien ha pintado una franja ancha de pintura negra y espesa justo en el centro del vidrio. Esa franja es nuestra propia galaxia. La Vía Láctea es una estructura espiral masiva compuesta por cientos de miles de millones de estrellas, pero también por inmensas nubes de gas interestelar y polvo cósmico. Cuando miramos hacia el centro de nuestra galaxia y más allá, hacia el plano galáctico, este polvo actúa como una barrera infranqueable para la luz visible. El polvo absorbe y dispersa los fotones, ocultando aproximadamente el 20% del cielo extragaláctico a nuestra vista. Por una ironía cruel del destino cósmico, el Grande Atractor se encuentra situado exactamente detrás de esta cortina de escombros estelares, en la dirección de las constelaciones de Centaurus e Hidra. Durante décadas, estuvimos ciegos ante la fuerza más poderosa de nuestro entorno local, simplemente porque el brillo y la suciedad de nuestro propio hogar nos impedían mirar hacia afuera.
La naturaleza de este misterio requirió que los científicos se convirtieran en detectives de lo invisible. Si no podían ver el objeto, tenían que estudiar sus efectos. La gravedad es una fuerza que no puede ocultarse. Aunque la luz se detenga, la atracción gravitacional atraviesa cualquier obstáculo. Los 7 samuráis utilizaron una técnica matemática compleja para triangular la posición de esta masa oculta. Observaron cómo las galaxias, a un lado del grande atractor, se movían más rápido de lo esperado, mientras que las del otro lado se movían más lento, como si estuvieran luchando contra una corriente. Al mapear estas irregularidades, pudieron determinar que el grande atractor no era un objeto puntual, ni un agujero negro gigante, ni una estrella solitaria de proporciones imposibles. Era algo mucho más vasto y difuso, una anomalía gravitacional de una masa equivalente a decenas de miles de billones de soles. Para visualizar la escala de lo que estamos hablando, debemos abandonar nuestras nociones terrestres de distancia y peso. El grande atractor es una concentración de masa tan densa que ha deformado el flujo mismo del espacio-tiempo a su alrededor. No es un lugar en el sentido convencional, sino un centro de gravedad colosal hacia el cual todo en una región de 500 millones de años luz de diámetro está cayendo. Es el fondo de un valle gravitacional profundo. A medida que las técnicas de observación mejoraron, especialmente con la llegada de la radioastronomía y la astronomía de rayos X en las décadas de 1980 y 1990, los científicos finalmente pudieron ver a través de la zona de evitación. Las ondas de radio, con sus longitudes de onda mucho más largas que la luz visible, pueden serpentear a través de los granos de polvo galáctico como si estos no estuvieran allí. Lo que encontraron fue una región densamente poblada de galaxias, conocida como el cúmulo de Norma, Abell 3627. Este cúmulo es una aglomeración masiva de galaxias antiguas, muchas de ellas chocando entre sí en un frenesí de gas y fuego estelar, atrapadas en el pozo gravitatorio del atractor. Sin embargo, aquí es donde el misterio se profundiza y la narrativa del grande atractor se vuelve aún más extraña. A pesar de que el cúmulo de Norma es inmenso, los cálculos matemáticos revelaron una inconsistencia inquietante. El cúmulo por sí solo no tenía la masa suficiente para explicar la velocidad a la que la Vía Láctea se precipita hacia él. Era como observar un tren de carga siendo arrastrado por lo que parece ser un pequeño automóvil. La física simplemente no cuadraba. Había un déficit de masa. Esto llevó a los astrónomos a comprender que el grande atractor no era el final de la historia, sino apenas la punta del iceberg de una estructura mucho más grande. La importancia del grande atractor en nuestra comprensión del cosmos no puede ser subestimada. Nos obligó a aceptar que el universo no es un lugar de expansión suave y monótona, sino una red intrincada de filamentos y vacíos. Nos mostró que vivimos dentro de un flujo cósmico. Imaginen el universo como una inmensa red de pescar tridimensional. Las galaxias no están distribuidas al azar, sino que se concentran a lo largo de los hilos de esta red, dejando grandes espacios vacíos entre ellas. Los nodos donde estos hilos se cruzan son los supercúmulos de galaxias, y el grande atractor es uno de estos nodos maestros. Nosotros, en nuestra galaxia, somos como una pequeña mota de polvo atrapada en uno de esos hilos, deslizándonos inexorablemente hacia el nudo más cercano. Este fenómeno también plantea preguntas filosóficas y científicas sobre el destino final de la materia. Si el grande atractor nos está llamando, ¿qué sucederá cuando lleguemos allí? ¿Es este el preludio de una colisión apocalíptica a escala universal? Para responder a esto, los científicos tuvieron que mirar más allá de la zona de evitación y considerar la posibilidad de que el grande atractor mismo esté siendo arrastrado por algo todavía más masivo. La búsqueda de la verdad detrás de este imán galáctico se convirtió en una obsesión para la cosmología.
una que nos llevó a darnos cuenta de que la jerarquía del universo es mucho más compleja de lo que Hubble jamás imaginó. El estudio del Grande Atractor también reveló detalles minuciosos sobre la composición del medio interestelar que nos bloquea la vista. Los astrónomos aprendieron que el polvo en la zona de evitación no es solo suciedad, sino restos de generaciones pasadas de estrellas, silicatos, grafito y moléculas orgánicas complejas que se han acumulado a lo largo de 13.000 millones de años. Aprender a ver a través de este humo galáctico fue uno de los mayores logros técnicos de la humanidad. Al usar telescopios espaciales y observatorios terrestres de vanguardia, como el telescopio Meerkat en Sudáfrica o los satélites de rayos X como el Rosat, empezamos a desmantelar la cortina. Lo que emergió fue una visión de un universo interconectado, donde la Vía Láctea no es un actor independiente, sino una parte subordinada de una superestructura que apenas estamos empezando a nombrar. En esta primera etapa de nuestra comprensión, el Grande Atractor representaba el límite de nuestro conocimiento, un muro invisible de gravedad que desafiaba la lógica de la expansión universal. Fue el primer indicio de que había monstruos escondidos en la oscuridad, estructuras tan grandes que su existencia misma ponía a prueba las leyes de la física que conocíamos. Pero como suele ocurrir en la ciencia, cada respuesta traía consigo una pregunta más aterradora. Si el Grande Atractor era solo una estación de paso y no el destino final, ¿qué clase de entidad cósmica podría ser tan poderosa como para mover no solo a nuestra galaxia, sino al atractor mismo? La respuesta nos obligaría a mirar mucho más lejos, hacia una región del espacio que haría que el Grande Atractor pareciera, por comparación, una simple curiosidad local. A medida que avanzamos en esta exploración, debemos mantener en mente la imagen de esa caída libre silenciosa. Mientras usted lee estas palabras, la Tierra gira sobre su eje, orbita alrededor del Sol, y el Sol viaja alrededor del centro de la galaxia. Pero por encima de todos esos movimientos familiares, hay una corriente más profunda, una marea gravitacional que nos arrastra hacia el corazón de la zona de evitación. El Grande Atractor fue el primer nombre que le pusimos a esa fuerza, el primer intento de bautizar al abismo que nos reclama. Pero la verdadera escala del gigante que está tirando de los hilos de la Vía Láctea estaba a punto de ser revelada, y era mucho más vasta de lo que los 7 samuráis jamás se atrevieron a soñar en sus noches de observación bajo el cielo estrellado. El misterio del atractor no era más que el prólogo de una historia de proporciones universales, donde la materia, la energía y el vacío mismo juegan un papel en nuestra huida frenética hacia lo desconocido. A medida que la polvareda técnica de la zona de evitación comenzó a disiparse gracias a los ojos infrarrojos y de rayos X de la humanidad, una verdad incómoda empezó a emerger entre la comunidad científica. El Grande Atractor, ese gigante invisible que había obsesionado a los astrónomos desde los años 70, no era el final de la historia. A pesar de su masa aterradora, equivalente a decenas de miles de galaxias, el Grande Atractor sufría de una crisis de identidad. No era lo suficientemente grande. Los cálculos matemáticos, refinados por décadas de observación, arrojaban una cifra que no cuadraba con la realidad de nuestro movimiento. Si el Grande Atractor fuera el único responsable de nuestro viaje cósmico, la Vía Láctea debería moverse mucho más despacio. Sin embargo, nos desplazamos a una velocidad que desafía la masa visible de ese punto. Fue en ese momento de duda intelectual cuando los astrónomos se dieron cuenta de que el atractor no era el destino final, sino una simple estación de paso, un puesto fronterizo en una ruta mucho más vasta y profunda. Había un gigante real escondido detrás de la cortina, un titán que hacía que el Grande Atractor pareciera una modesta aldea en comparación con una metrópolis global. Ese titán tiene nombre: el supercúmulo de Shapley.
Para entender la magnitud de este descubrimiento, debemos alejarnos de la imagen de una galaxia solitaria y empezar a pensar en términos de jerarquías de poder gravitacional. Imagine que usted está en un tren que desciende por una pendiente suave. El grande atractor es como una estación intermedia donde el terreno se inclina un poco más, acelerando su marcha. Pero la razón por la que todo el paisaje, incluyendo la estación misma, se está desplazando, es porque mucho más adelante se encuentra una cordillera de proporciones imposibles que está deformando todo el valle. El supercúmulo de Shapley es esa cordillera. Ubicado a una distancia asombrosa de aproximadamente 650 millones de años luz de nosotros, Shapley es la mayor concentración de materia en el universo local. Es una estructura tan masiva que su sola presencia dicta el comportamiento de miles de millones de estrellas a lo largo de distancias que la mente humana apenas puede procesar. El nombre de este coloso rinde homenaje a Harlow Shapley, uno de los astrónomos más influyentes del siglo XX. Shapley fue el hombre que, en la década de 1920, movió al Sol del centro de la Vía Láctea, demostrando que vivíamos en los suburbios de una galaxia mucho más grande de lo que imaginábamos. Es una simetría poética de la historia que su nombre esté ahora vinculado a la estructura que mueve a la galaxia entera. En 1930, Shapley vislumbró por primera vez una nube inmensa de galaxias en la constelación de Centaurus, pero no fue hasta finales de los años 80 cuando los astrónomos Somak Ray-Chaudhuri y otros confirmaron que lo que Shapley había visto no era solo un grupo de galaxias, sino una superestructura que desafiaba toda lógica previa sobre la distribución de la materia en el cosmos. El supercúmulo de Shapley no es simplemente un grupo denso de galaxias, es una anomalía estadística de proporciones épicas. Contiene más de 8.000 galaxias identificadas, pero esa cifra es solo la punta del iceberg de lo que realmente hay allí. La mayor parte de su masa se encuentra en forma de gas caliente, detectado solo a través de emisiones de rayos X, y, por supuesto, la omnipresente materia oscura. Si pudiéramos ver el supercúmulo de Shapley a simple vista en el cielo nocturno, no veríamos puntos de luz aislados, sino una mancha colosal y brillante que dominaría una fracción significativa del firmamento. Es una metrópolis galáctica donde las galaxias están tan cerca unas de otras que las colisiones y las fusiones son la norma, no la excepción. En su núcleo, el campo gravitatorio es tan intenso que el espacio-tiempo no solo se curva, sino que parece hundirse en un pozo sin fondo. Aquí es donde la narrativa de nuestro viaje cósmico se vuelve verdaderamente fascinante. Durante años pensamos que el grande atractor nos estaba succionando. Ahora sabemos que el grande atractor mismo, junto con todo su séquito de cúmulos de galaxias como Norma y Centaurus, está siendo arrastrado hacia Shapley. Somos parte de un flujo de materia a escala megagaláctica. La Vía Láctea es como una pequeña balsa de madera atrapada en una corriente que fluye hacia una cascada monumental. El grande atractor es solo un remolino en el camino, un lugar donde la corriente se acelera brevemente, pero la fuerza motriz, el motor gravitatorio que impulsa este desplazamiento de millones de kilómetros por hora, reside en las profundidades del supercúmulo de Shapley. La escala de tiempo involucrada en este proceso es otro recordatorio de nuestra insignificancia temporal. Cuando observamos el supercúmulo de Shapley hoy, no lo estamos viendo como es en este momento. Debido a que la luz viaja a una velocidad finita, estamos viendo a Shapley como era hace 650 millones de años. En aquel entonces, en la Tierra, la vida apenas estaba comenzando su explosión de diversidad en los océanos del período cámbrico. Los primeros organismos complejos estaban experimentando con formas y funciones, sin saber que el hogar que habitaban estaba siendo reclamado por una estructura gravitatoria situada a una distancia que la luz tardaría eones en recorrer. Estamos vinculados a Shapley por hilos invisibles de gravedad
que han estado tirando de nosotros desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra, y que seguirán haciéndolo mucho después de que nuestra especie haya desaparecido. Pero, ¿por qué es tan importante Shapley para la cosmología moderna? Su existencia pone a prueba nuestra comprensión de cómo se formó el universo. Según el modelo estándar, después del Big Bang, la materia debería haberse distribuido de manera relativamente uniforme. Sin embargo, Shapley es una prueba de que el universo es grumoso. Hay regiones de una densidad extrema y regiones de una vacuidad absoluta. La pregunta que quita el sueño a los astrofísicos es: ¿cómo pudo acumularse tanta materia en un solo lugar en el tiempo transcurrido desde el inicio del universo? Shapley es un desafío a las simulaciones por computadora del crecimiento de las estructuras cósmicas. Su masa es tan desorbitada que algunos teóricos sugieren que solo pudo haberse formado si existieron irregularidades mucho más grandes de lo esperado en los ecos del Big Bang. Para visualizar la influencia de Shapley, imagine un mapa topográfico del universo. En este mapa, la mayoría de las galaxias se encuentran en llanuras o pequeñas colinas. El grande atractor sería un valle profundo y empinado, pero Shapley sería un abismo oceánico, una fosa de las Marianas gravitacional que altera la topografía de todo el mapa en un radio de cientos de millones de años luz. Su influencia es tan vasta que incluso afecta la radiación de fondo de microondas, el resplandor residual del propio Big Bang. Los científicos han detectado una pequeña diferencia en la temperatura de este resplandor, una anisotropía dipolar, que indica que nuestra galaxia se mueve a 600 kilómetros por segundo con respecto al marco de referencia del universo temprano, y gran parte de ese movimiento apunta directamente hacia la dirección general donde Shapley reina como soberano absoluto. Sin embargo, a pesar de su poder, Shapley no es un objeto que coma galaxias de forma activa como lo hace un agujero negro. Su influencia es más sutil y majestuosa. Es una cuestión de inercia y flujo. Al ser la concentración de masa más grande, Shapley define lo que llamamos el flujo de volumen del universo local. Todas las galaxias en nuestra vasta región del espacio comparten un vector de movimiento común. No somos individuos navegando por el cosmos. Somos parte de una migración masiva, una diáspora galáctica que se dirige hacia la mayor concentración de recursos gravitatorios disponible. Es un recordatorio de que, en el gran diseño de las cosas, la gravedad es la ley suprema y la masa es la moneda de cambio que determina quién atrae y quién es atraído. Este descubrimiento cambió para siempre nuestra percepción del grande atractor. Pasó de ser el monstruo final de la astronomía a ser un actor secundario, un simple intermediario en un drama mucho más grande. Pero incluso con la revelación de Shapley, el rompecabezas no estaba completo. A medida que los astrónomos continuaron refinando sus mapas de Laniakea y más allá, se dieron cuenta de algo aún más extraño. Si Shapley era el gran atractor, ¿por qué nuestra velocidad seguía siendo un poco más alta de lo que incluso su inmensa masa podía justificar? Parecía que no solo estábamos siendo atraídos con una fuerza hercúlea, sino que algo, desde la dirección opuesta, nos estaba dando un empujón final. El universo, al parecer, no solo nos quería en un lugar específico por atracción, sino que nos estaba expulsando de otro. La historia del flujo cósmico estaba a punto de introducir a su protagonista más misterioso y menos comprendido, el vacío que empuja. Pero antes de llegar a ese vacío, debemos asimilar la realidad de que vivimos a la sombra de Shapley, un gigante que, aunque oculto por el polvo de nuestra propia galaxia, sostiene las riendas de nuestro destino estelar, con una mano de hierro gravitacional. Hasta este punto de nuestra travesía intelectual, hemos centrado toda nuestra atención en la materia. Hemos hablado de galaxias, de cúmulos de estrellas, de nubes de gas ardiente y de la colosal presencia del supercúmulo de Shapley. Es natural que sea así. Los seres humanos
somos criaturas de sustancia, programadas para ver y comprender aquello que ocupa un lugar, aquello que brilla, o que, al menos, ejerce un tirón gravitatorio que podemos medir a través de la masa. Sin embargo, en el año 2017, la cosmología dio un giro de 180 grados que nos obligó a mirar hacia donde no hay nada. Descubrimos que nuestra vertiginosa carrera de 2 millones de kilómetros por hora no se debe solo a la seducción de los gigantes que tenemos delante, sino también a un empujón invisible proveniente de nuestras espaldas. Hemos descubierto la existencia del repulsor dipolar, una región de una vacuidad absoluta que actúa como el motor oculto de nuestro flujo cósmico. Para visualizar este concepto, que a menudo resulta contraintuitivo, debemos cambiar nuestra metáfora del universo. Imagine que el tejido del espacio-tiempo es un inmenso colchón elástico. Hasta ahora, hemos descrito al grande atractor y al supercúmulo de Shapley como pesadas bolas de plomo colocadas sobre ese colchón, creando profundos pozos hacia los cuales nosotros, como pequeñas canicas, rodamos inevitablemente. Pero, ¿qué pasaría si en el lado opuesto del colchón alguien o algo estuviera empujando hacia arriba, creando una montaña o un domo? La canica no solo rodaría hacia el pozo debido a la pendiente del valle, sino que también se alejaría de la cima de la montaña con una aceleración adicional. Ese domo en el tejido del cosmos es el repulsor dipolar. No es una fuerza mística ni una nueva forma de energía. Es el poder físico del vacío. El descubrimiento del repulsor dipolar fue liderado por el cosmógrafo Yehuda Hoffman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con un equipo internacional de investigadores. Su trabajo no consistió en mirar a través de telescopios para encontrar un objeto brillante, sino en realizar una autopsia matemática del movimiento de miles de galaxias. Al mapear las velocidades de flujo en 3 dimensiones, el equipo de Hoffman notó algo asombroso. Las galaxias no solo estaban siendo atraídas hacia las zonas de alta densidad, sino que parecían estar huyendo de una región específica del espacio que estaba casi completamente desprovista de materia. Al triangular este movimiento, identificaron un centro de repulsión efectivo situado en la dirección opuesta al supercúmulo de Shapley. Este hallazgo resolvió de inmediato un rompecabezas que había mantenido a los astrónomos en vela durante décadas. Como mencionamos anteriormente, la masa de Shapley, por muy vasta que fuera, no explicaba por sí sola la magnitud total de nuestra velocidad peculiar. Nos faltaba aproximadamente el 50% de la explicación. El repulsor dipolar es esa mitad perdida. El término dipolar se refiere precisamente a esta estructura de 2 polos. Por un lado, un polo de atracción masivo, Shapley, y por el otro, un polo de repulsión, el vacío. Estamos atrapados en medio de este dipolo cósmico, siendo succionados por la abundancia y expulsados por la carencia. Pero, ¿cómo puede el vacío empujar? En física, el vacío no posee una fuerza de repulsión activa como la de un imán con polos opuestos. Lo que ocurre es una cuestión de equilibrio de fuerzas. Imagine una cuerda en un juego de tirar y aflojar. En un extremo hay un equipo de 100 gigantes, el supercúmulo de Shapley, y en el otro extremo hay nadie. El vacío no tiene gigantes. Por lo tanto, no hay gravedad que tire de nosotros hacia esa dirección. Mientras tanto, la expansión general del universo sigue estirando el espacio. En las regiones llenas de galaxias, la gravedad local lucha contra esa expansión y la frena. Pero en el repulsor dipolar, al no haber materia que ejerza gravedad, la expansión del universo actúa sin oposición. El resultado neto es que el espacio en esa región se expande de manera más eficiente, empujando todo lo que está a su alrededor hacia las zonas donde la gravedad sí puede ofrecer resistencia. Es un viento cósmico nacido de la nada absoluta. La escala del repulsor dipolar es tan inmensa que desafía la comprensión. Se estima que este vacío tiene cientos de millones de años luz de diámetro.
No es simplemente un espacio entre galaxias, es un supervacío, una burbuja de desolación en la red cósmica. Si usted fuera colocado en el centro del repulsor dipolar, miraría en todas direcciones y no vería nada más que oscuridad absoluta durante eones. No habría estrellas, ni galaxias, ni siquiera nubes de gas significativas. Sería el lugar más solitario del universo observable. Y es precisamente esa soledad, esa ausencia de masa, lo que nos otorga nuestra velocidad actual. Somos refugiados que huyen de un desierto cósmico hacia las metrópolis gravitatorias. Para entender mejor esta dinámica, podemos usar una analogía social. Imagine una fiesta en una gran mansión. En una de las salas hay una mesa llena de comida exquisita, música y gente famosa. Esta es la región de Shapley. Naturalmente, los invitados que están en el pasillo se sienten atraídos hacia esa sala. Pero supongamos que en la sala del extremo opuesto de la mansión ha ocurrido algo desagradable. Han apagado las luces, la música ha cesado y hace un frío insoportable. Este es el repulsor dipolar. Los invitados no solo irán hacia la sala con comida porque la comida sea atractiva, sino porque la otra sala es activamente repulsiva en su carencia de estímulos. La velocidad con la que los invitados cruzan el pasillo es la suma de la atracción de la fiesta y el rechazo del frío. Esa es exactamente nuestra situación en el grupo local de galaxias. Este descubrimiento también ha arrojado luz sobre la estructura de la Niaquea, nuestro supercúmulo de galaxias. La Niaquea no es una estructura estática, sino un sistema dinámico definido por sus líneas de flujo. Gracias al mapeo del repulsor dipolar, ahora podemos ver las venas del universo. Las galaxias fluyen desde los vacíos hacia los filamentos y a lo largo de los filamentos hacia los nudos o supercúmulos. El repulsor dipolar es el origen de muchas de estas líneas de flujo. Es como el manantial de un río invisible que atraviesa el cosmos. Nosotros estamos navegando por ese río, impulsados por la corriente que nace en el vacío y que desemboca en el abismo de Shapley. La existencia del repulsor dipolar también nos obliga a reconsiderar el papel de los vacíos en la evolución del universo. Durante mucho tiempo, los vacíos fueron considerados espacio sobrante, regiones sin importancia donde simplemente no había ocurrido nada interesante. Ahora sabemos que los vacíos son los grandes arquitectos de la estructura a gran escala. A medida que el universo envejece, los vacíos se vuelven más grandes y más vacíos, expulsando la materia hacia sus bordes. Este proceso se conoce como vaciado y es lo que crea la apariencia de espuma o telaraña del universo. Las galaxias se acumulan en las paredes de estas inmensas burbujas de vacío. Nosotros vivimos en la frontera de una de estas burbujas y el repulsor dipolar es el corazón de esa expansión que nos empuja hacia afuera. Científicamente, este modelo de atracción y repulsión es mucho más elegante y preciso que el modelo anterior, basado solo en la atracción. Al incluir el repulsor dipolar en nuestras simulaciones, las trayectorias de las galaxias coinciden casi perfectamente con las observaciones astronómicas. Ya no tenemos que inventar masas invisibles o corregir errores de medición. El empujón del vacío completa la ecuación. Sin embargo, esto también añade una capa de ironía a nuestra existencia. Gran parte de nuestra energía cinética, la fuerza que nos mueve a través del infinito, proviene de un lugar donde no hay nada. Estamos definidos, en gran medida, por aquello que nos falta. La comprensión del repulsor dipolar es un testimonio del ingenio humano. Hemos sido capaces de detectar y medir la influencia de una región del espacio que, por definición, no emite ninguna señal. No podemos verla, no podemos tocarla, y no hay nada en ella que podamos estudiar directamente. Solo podemos conocerla observando cómo el resto del universo reacciona ante su ausencia. Es una forma de astronomía negativa, donde el silencio habla más fuerte que el ruido de 1.000 millones de soles.
Al final de este capítulo de nuestra historia cósmica, nos encontramos en una posición peculiar. Estamos siendo arrastrados por un gigante, Shapley, guiados por un intermediario, el grande atractor, y empujados por un fantasma, el repulsor dipolar. Este triple juego de fuerzas es lo que determina nuestro lugar en el cosmos. Pero para que este flujo sea posible, para que estas fuerzas se comuniquen a través de abismos de millones de años luz, se necesita algo más que el simple vacío o la materia visible. Se necesita una infraestructura, una red invisible que conecte el vacío con la masa, el empuje con el tirón. Y esa infraestructura, esa red de carreteras cósmicas sobre la cual viaja la Vía Láctea, está construida con el material más misterioso de todos, la materia oscura. Sin ella, el repulsor dipolar no tendría nada que empujar, y Shapley no tendría nada que atraer. La materia oscura es el camino, y es hacia esa red invisible hacia donde debemos dirigir nuestra mirada ahora para comprender cómo es posible este viaje imposible. Para comprender el viaje frenético de nuestra galaxia, debemos enfrentarnos a una verdad que resulta casi humillante para nuestra percepción de la realidad. Todo lo que vemos, todo lo que brilla, todo lo que podemos tocar y medir con telescopios convencionales no es más que una ínfima fracción de lo que realmente existe. Durante siglos, miramos al cielo y creímos que las estrellas eran las protagonistas del drama cósmico. Sin embargo, la ciencia moderna nos ha revelado que las estrellas, los planetas y los inmensos bancos de gas interestelar son apenas la espuma en la cresta de una ola invisible. Para que la Vía Láctea pueda ser atraída por el supercúmulo de Shapley o empujada por el repulsor dipolar a 2 millones de kilómetros por hora, se requiere de una infraestructura colosal que no emite ni una pizca de luz. Estamos hablando de la materia oscura, el andamiaje secreto del universo, la carretera invisible por la que nuestra galaxia transita en su huida hacia lo desconocido. La materia oscura es el gran enigma de la física contemporánea, pero su existencia no es una mera conjetura para llenar huecos en las ecuaciones. Es una necesidad mecánica. Si sumáramos toda la masa de todas las estrellas de la Vía Láctea, el resultado sería insuficiente para mantener a la galaxia unida. A la velocidad a la que giran las estrellas exteriores, nuestra galaxia debería haberse desintegrado hace eones, lanzando sus soles al vacío, como chispas que escapan de un esmeril. Lo que mantiene todo en su sitio es un halo inmenso de materia oscura que envuelve a la Vía Láctea, una sustancia que posee gravedad, pero que se niega a interactuar con la luz. Pero a una escala mucho mayor, a la escala de nuestro flujo cósmico, la materia oscura deja de ser solo un pegamento galáctico para convertirse en la red ferroviaria del universo. Imagine por un momento que el universo es una ciudad inmensa, vista desde un avión a gran altura durante una noche sin luna. Usted solo puede ver los puntos de luz, las farolas, las ventanas de los edificios, los faros de los automóviles. Esos puntos de luz son las galaxias. Sin embargo, para que esos automóviles se muevan de un punto a otro, para que las luces se agrupen en distritos y barrios, debe existir una red de calles, avenidas y cimientos que usted no puede ver desde las alturas. En el cosmos, esa red son los filamentos de materia oscura. No estamos flotando en un vacío caótico, estamos deslizándonos por filamentos primordiales, inmensos puentes de materia invisible que conectan las grandes concentraciones de masa. La Vía Láctea no viaja por el espacio de manera caprichosa, viaja por una vía de materia oscura que fue trazada poco después del Big Bang. La historia de cómo descubrimos este camino invisible es una de las epopeyas más fascinantes de la astronomía. Comenzó con las observaciones de Fritz Zwicky en la década de 1930, quien notó que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían demasiado rápido para la cantidad de masa visible que tenían. Zwicky, un hombre de un carácter volcánico y una visión profética, llamó a esto
dunkle materie, materia oscura. Décadas más tarde, Vera Rubin confirmó esta sospecha al observar las curvas de rotación de las galaxias espirales. Pero fue solo cuando empezamos a cartografiar el universo a gran escala que comprendimos la verdadera función de esta sustancia. La materia oscura no se distribuye de manera uniforme. Se organiza en una estructura que los científicos llaman la red cósmica. Esta red es el resultado de una batalla que ocurrió en los primeros instantes del tiempo, mientras que la materia ordinaria, protones, neutrones, electrones, estaba demasiado caliente y agitada por la radiación para agruparse. La materia oscura, que no siente la presión de la luz, comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Creó pozos de potencial gravitatorio. Cuando el universo se enfrió lo suficiente, la materia ordinaria simplemente cayó en esos pozos, como el agua que se acumula en los baches de una carretera después de la lluvia. Así, la materia oscura dictó dónde nacerían las galaxias y hacia dónde se moverían. El grande atractor y el supercúmulo de Shapley no son solo cúmulos de galaxias, son los nudos más densos de esta red, los puntos donde se cruzan múltiples filamentos de materia oscura de dimensiones inconcebibles. Para entender nuestra trayectoria, debemos visualizar el filamento en el que reside la Vía Láctea. Formamos parte de una estructura llamada el muro local, que a su vez es una rama de un filamento mucho más largo que se extiende hacia el supercúmulo de Virgo y finalmente hacia la Niaquea. Estos filamentos actúan como verdaderas autopistas gravitatorias. La gravedad de la materia oscura en estos filamentos confina el movimiento de las galaxias. No podemos simplemente salirnos del camino y viajar en cualquier dirección. Estamos canalizados. Cuando decimos que el repulsor dipolar nos está empujando, lo que realmente está sucediendo es que la materia en nuestra región está siendo evacuada de un vacío de materia oscura y canalizada a lo largo de estos filamentos hacia los nodos de alta densidad. La materia oscura es, en esencia, la arquitectura del destino. Sin ella, el flujo cósmico que nos lleva a 2 millones de kilómetros por hora sería imposible. Es la materia oscura la que transmite la fuerza gravitatoria de Shapley a través de los vastos vacíos intergalácticos. Es como una red de pesca tensa. Si tiras de un extremo, Shapley, la vibración y la tensión se transmiten a través de cada hilo hasta llegar a nosotros. La materia ordinaria, las galaxias que vemos, son simplemente los nudos de esa red que brillan. Científicamente, este modelo se conoce como materia oscura fría, CDM por sus siglas en inglés. Se le llama fría porque sus partículas se mueven lentamente en comparación con la velocidad de la luz, lo que les permite agruparse y formar estructuras pequeñas que luego crecen hasta convertirse en gigantes. Si la materia oscura fuera caliente, partículas moviéndose a velocidades relativistas, nunca se habrían formado los filamentos delgados y precisos que vemos hoy. El universo sería una sopa difusa y sin estructura. Gracias a que la materia oscura es fría, el universo tiene una topografía, tiene valles y montañas, tiene caminos que podemos seguir. Pero, ¿cómo podemos estar tan seguros de la existencia de estos caminos si no los vemos? La prueba más contundente proviene de un fenómeno llamado lente gravitacional. Según la relatividad general de Einstein, la masa curva el espacio-tiempo. Cuando la luz de una galaxia muy lejana pasa cerca de un filamento de materia oscura en su viaje hacia la Tierra, la luz se curva, se distorsiona y se magnifica, como si pasara a través de una lente de vidrio. Al estudiar estas distorsiones, los astrónomos han podido crear mapas detallados de la materia oscura. Estos mapas coinciden de manera asombrosa con la ubicación de las galaxias y con la dirección de nuestro flujo cósmico. Vemos las huellas dactilares de la materia oscura en la luz de las galaxias distantes, confirmando que estamos viajando por un corredor invisible. Este concepto cambia profundamente nuestra narrativa.
A menudo pensamos en el espacio como un vacío, un escenario vacío donde los objetos se mueven, pero la materia oscura nos enseña que el espacio tiene textura. El camino por el que viaja la Vía Láctea es un lugar físico, aunque sea invisible. Posee una densidad, una tensión y una forma. Estamos atravesando un paisaje de materia oscura que es mucho más real y masivo que nosotros mismos. La Vía Láctea es como una hoja arrastrada por el viento en un bosque. La hoja es lo que vemos, pero el viento y la forma de los valles entre los árboles, la materia oscura, son los que deciden el viaje. Además, esta red invisible explica por qué el universo tiene esa apariencia de espuma de jabón cuando se observa a gran escala. Las burbujas de la espuma son los vacíos, como el repulsor dipolar, donde la materia oscura es escasa. Las paredes de las burbujas, donde se concentra el jabón, son los filamentos y muros de materia oscura, donde las galaxias se amontonan. Nuestra galaxia está situada en la pared de una de estas inmensas burbujas cósmicas. El empuje que sentimos desde el vacío es la expansión de esa burbuja, que nos obliga a movernos a lo largo de la pared hacia el punto donde se une con otras burbujas, el nudo gravitatorio de Shapley. La materia oscura también juega un papel psicológico en nuestra comprensión del cosmos. Nos recuerda que somos minorías en nuestro propio hogar. Los átomos de los que estamos hechos, el carbono en nuestras células, el hierro en nuestra sangre, el silicio en nuestras computadoras, representan menos del 5% del contenido total del universo. Somos un subproducto exótico de una estructura mucho más grande y oscura. El verdadero dueño del movimiento galáctico es esta sustancia que no podemos ver. Ella es la que ha diseñado el curso de nuestra historia desde el principio de los tiempos y la que determinará si algún día llegaremos a las cercanías del grande atractor o si nos perderemos en la expansión infinita. En este punto del documental, la imagen se vuelve clara. No somos navegantes solitarios en un océano vacío. Somos pasajeros en un tren de alta velocidad que corre sobre rieles de materia oscura, impulsado por el motor del repulsor dipolar y atraído por la terminal de Shapley. Pero este viaje no es una línea recta hacia la victoria gravitatoria. Hay un último jugador en esta mesa, una fuerza que es incluso más poderosa que la materia oscura, más misteriosa que el grande atractor y más vasta que el supercúmulo de Shapley. Es una fuerza que está trabajando activamente para desgarrar los rieles, para separar las galaxias y para deshacer la red cósmica. Para entender el destino final de nuestra galaxia, debemos enfrentarnos al veredicto del cabo de guerra universal, la lucha a muerte entre la gravedad que nos atrae y la energía oscura que intenta alejarnos de todo. Y es en ese choque final donde descubriremos si nuestro viaje tiene un destino o si estamos condenados a una huida que nunca termina. Hemos llegado al acto final de este drama cósmico, el momento en que debemos enfrentar la realidad más cruda y fascinante de nuestra existencia en el universo. Hasta ahora, hemos descrito un viaje épico, la Vía Láctea, nuestra balsa de estrellas, navegando por filamentos de materia oscura, empujada por el vacío del repulsor dipolar y atraída por la masa titánica del grande atractor y el supercúmulo de Shapley. En nuestra mente, este es un viaje con un destino, una trayectoria que tarde o temprano nos llevará a una colisión o a una unión con esas metrópolis galácticas. Sin embargo, la física del cosmos tiene preparado un giro de guión que desafía nuestra intuición. Estamos participando en un cabo de guerra de proporciones universales, una lucha a muerte entre dos fuerzas que operan en escalas de tiempo y espacio que superan cualquier comprensión humana. En un rincón del cuadrilátero está la gravedad, la fuerza que intenta unirlo todo. En el otro está la energía oscura, la fuerza misteriosa que intenta separarlo todo. Y el veredicto, por desgarrador que sea para nuestra sed de aventura, es que probablemente nunca llegaremos a nuestro destino.
Para entender por qué este viaje está condenado a ser una eterna persecución, debemos sumergirnos en la naturaleza de la energía oscura. Si la materia oscura es el andamiaje invisible que construye el universo, la energía oscura es el veneno que lo disuelve. Descubierta a finales de la década de 1990 mediante la observación de supernovas lejanas, la energía oscura es una propiedad del espacio mismo. A diferencia de la materia, que se diluye a medida que el universo se expande, la energía oscura parece ser una constante. Cuanto más espacio hay, más energía oscura aparece. Es como si el vacío tuviera un costo energético, una presión intrínseca que empuja hacia afuera. Durante los primeros miles de millones de años del universo, la gravedad fue la reina absoluta, permitiendo que las estrellas nacieran y que las galaxias se agruparan. Pero hace unos 5.000 millones de años, la balanza se inclinó. El universo se volvió lo suficientemente grande como para que la energía oscura tomara el control, y desde entonces, la expansión del cosmos no solo continúa, sino que se está acelerando. Aquí es donde el cabo de guerra se vuelve personal para la Vía Láctea. Nuestra galaxia se mueve a una velocidad peculiar de unos 600 kilómetros por segundo, más de 2 millones de kilómetros por hora, hacia el grande atractor. Esta es la fuerza de la gravedad local intentando ganar la partida. Es una velocidad asombrosa, suficiente para cruzar continentes en un parpadeo. Pero el espacio que nos separa de nuestro destino es inmenso, y ese espacio está creciendo. Imagine que usted está corriendo sobre una cinta de correr, que es infinitamente larga. Usted corre a una velocidad impresionante. Sus músculos están en tensión y siente que avanza. Pero la cinta de correr se está estirando y acelerando en la dirección opuesta. Si la cinta se estira más rápido de lo que usted puede correr, la distancia entre usted y el final de la cinta nunca disminuirá. De hecho, aumentará. En el cosmos, el grande atractor está a unos 200 millones de años luz y el supercúmulo de Shapley a unos 650 millones. A esas distancias, la expansión del universo, la ley de Hubble, compite directamente con nuestra velocidad de caída. La matemática de este destino es implacable. La constante de Hubble nos dice que por cada megaparsec, unos 26 millones de años luz de distancia, el espacio se expande a unos 70 kilómetros por segundo. Si hacemos el cálculo para el supercúmulo de Shapley, la expansión del universo está alejando a ese gigante de nosotros a una velocidad que supera los 13.000 kilómetros por segundo. Compare eso con nuestra modesta velocidad de 600 kilómetros por segundo. Estamos tratando de alcanzar un tren que se aleja de nosotros 20 veces más rápido de lo que podemos correr. El veredicto científico es casi unánime. El supercúmulo de Shapley ya está fuera de nuestro alcance. La gravedad ha perdido la batalla en las escalas más grandes. Aunque sentimos su tirón, aunque nos movemos en su dirección, el abismo de espacio que se crea entre nosotros cada segundo es una barrera infranqueable que la energía oscura levanta con una eficiencia aterradora. ¿Qué significa esto para el futuro de nuestro hogar? Significa que el supercúmulo Laniakea, esa inmensa estructura que hemos aprendido a cartografiar y que consideramos nuestra patria cósmica, no es una estructura ligada gravitacionalmente, es una estructura temporal, una coincidencia de flujos que el tiempo terminará por desmembrar. En el futuro remoto, dentro de decenas de miles de millones de años, la expansión acelerada del universo habrá estirado el espacio de tal manera que las galaxias que hoy vemos como nuestras compañeras de viaje desaparecerán más allá del horizonte de sucesos cósmico. La luz de Shapley, la luz del grande atractor e incluso la luz de las galaxias vecinas de Laniakea nunca volverán a llegarnos. El universo se volverá un lugar inmenso, oscuro y solitario. Sin embargo, hay un pequeño consuelo en esta derrota gravitacional. A escalas más pequeñas, la gravedad todavía es la soberana. Nuestra vecindad inmediata,
El grupo local es un oasis de estabilidad en medio del caos expansivo. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda están tan cerca la una de la otra que su atracción mutua es más fuerte que el empuje de la energía oscura. Dentro de unos 4.000 millones de años, mientras el resto del universo comienza a huir de nosotros para siempre, la Vía Láctea y Andrómeda se fundirán en una danza nupcial de estrellas para formar una nueva galaxia gigante, a menudo llamada Milcomeda. Nosotros, como sistema solar, seremos parte de ese nuevo imperio galáctico, pero ese imperio será una isla solitaria en un océano de nada absoluta. El grande atractor, ese faro que nos guió durante eones, se habrá convertido en un fantasma, una reliquia de un tiempo en que las galaxias aún podían soñar con encontrarse. Este veredicto nos obliga a cambiar nuestra perspectiva sobre el éxito de nuestro viaje. Si el destino es inalcanzable, ¿qué valor tiene el movimiento? La respuesta reside en la belleza del proceso. El hecho de que estemos siendo atraídos por algo tan masivo como Shapley y empujados por algo tan misterioso como el repulsor dipolar es lo que da forma a la estructura del universo que habitamos hoy. Sin ese flujo cósmico, la materia no se habría agrupado de la manera necesaria para que existieran las condiciones de vida. Somos el resultado de esta lucha entre la unión y la dispersión. Nuestra existencia misma es un subproducto de este cabo de guerra. El grande atractor puede ser un espejismo de llegada, pero es un motor real de creación. Ha moldeado los filamentos por los que navegamos y ha definido la topografía del cielo que observamos. La conclusión de esta investigación documental es un recordatorio de nuestra transitoriedad. Vivimos en una edad de oro de la cosmología. Somos la primera generación de seres humanos que ha sido capaz de mirar por encima del muro de polvo de nuestra galaxia y comprender que no estamos quietos. Somos los primeros en ponerle nombre a Laniakea, en medir la fuerza del repulsor dipolar y en reconocer la sombra de Shapley. Pero también somos de las últimas generaciones que podrán hacerlo. En el futuro profundo, los astrónomos de Milcomeda mirarán al cielo y no verán otras galaxias. Verán un vacío negro y absoluto, porque la energía oscura habrá empujado todo lo demás más allá de la vista. Para ellos, el universo será una sola galaxia rodeada de nada. No tendrán pistas del grande atractor, ni pruebas de la red cósmica, ni memoria de este viaje de 2 millones de kilómetros por hora. Por lo tanto, nuestra carrera hacia el atractor no es un fracaso por el hecho de que nunca lleguemos. Es una victoria de la conciencia. Hemos descifrado el mapa del laberinto mientras las paredes se mueven. Hemos entendido que somos parte de un flujo majestuoso, una migración de luz y materia que atraviesa el tiempo y el espacio. El grande atractor es el símbolo de nuestra conexión con el todo, la prueba de que nada en el universo está verdaderamente solo, incluso si las leyes de la física dictan una separación final. Estamos unidos por la gravedad, por la materia oscura y por la historia compartida de un Big Bang que nos lanzó a todos a esta oscuridad. Al cerrar este capítulo de nuestra exploración, miremos de nuevo hacia la constelación de Centaurus, hacia ese punto oculto detrás del polvo de la Vía Láctea. Allí, lo invisible sigue tirando de nosotros. El gigante sigue reclamando su tributo gravitatorio, y aunque la expansión del universo finalmente gane la partida y nos aleje de sus garras, el hecho de que hayamos sentido su llamado es lo que nos hace humanos. Somos polvo de estrellas que ha aprendido a medir la velocidad de su propia caída. Somos el universo intentando comprenderse a sí mismo antes de que las luces se apaguen. En este preciso instante, usted sigue viajando a 2 millones de kilómetros por hora, no hacia un final, sino hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo en un cosmos que, a pesar de intentar separarse, nos mantuvo unidos el tiempo suficiente para que pudiéramos contar esta historia. El viaje es eterno, el destino es una ilusión,
Pero la trayectoria es todo lo que tenemos, y es, sin lugar a dudas, la travesía más grandiosa que jamás se haya realizado.